Y el tema de esta noche es simple y sencillo. Es dinamita. Dinamita. ¿Qué es esto? ¿Vamos a explotar la iglesia hoy? No, mis hermanos. ¿Qué es dinamita? Cuando hablamos de dinamita, la dinamita es una especie de bomba que se utiliza. Normalmente viene en unos, lo que pareciera ser como unos palos, ¿verdad? Y tiene una mecha, y dentro de ese palo, por así decirlo, viene lo que le llaman pólvora. Es un polvo explosivo. Le ponen la mecha, cuando usted enciende la mecha, esa mecha va bajando, 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 bajando. Tan pronto el fuego hace contacto con la pólvora, crea una explosión. ¿Pero qué es dinamita? ¿O para qué se usa? La dinamita muchas veces la utilizan en las minas. Cuando van a explotar, ya sea alguna cueva o para hacer algún boquete para entrar a una cueva, ¿verdad? Usan dinamita para explotarlo. Cuando en muchas ocasiones van a demoler un edificio, utilizan dinamita para implotarlo, que es lo opuesto de explotar. Eso, implotar es, por así decirlo, explotar hacia adentro. ¿Sí? Por ponerlo así en unos términos. Entonces vemos que muchas ciudades grandes, donde hay que demoler un edificio por la razón que sea, pero hay otros edificios alrededor, y no quieren hacerles daño, utilizan dinamita y vienen unos ingenieros y hacen unos cálculos y los ponen en unos lugares específicos para que cuando explote el edificio simplemente caiga ahí en su lugar y no le haga daño a los edificios alrededor. Pero todos estos ejemplos que les he dicho, lo que tienen en común es que para hacer estas cosas se utiliza este elemento o esta especie de bomba llamada dinamita. Porque los mineros saben que la dinamita es una sustancia poderosa. Los que trabajan con edificios que tienen que demolerlos saben que la dinamita es una sustancia poderosa. Por eso es que cuando nos referimos al Evangelio de Dios, decimos que es dinamita, porque lo que nosotros tenemos que ofrecer es explosivo. Es poderoso y cambia la forma y la naturaleza de las cosas. Cuando ponemos dinamita en una mina, el resultado es que le hace un boquete, le hace un hueco. Cuando se pone la dinamita en los edificios, el resultado es que en un segundo el edificio está ahí y el próximo ya no está. Por lo tanto, el Evangelio es dinamita porque antes había pecado, pero al llegar al Evangelio cambia las cosas. Y es por eso que Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, o sea, dinamita de Dios. Y Pablo puede decir esto porque él lo había experimentado en su vida. Mirando la historia de Pablo, Pablo era nada más y nada menos que Saulo de Tarso, uno de los hombres posiblemente más malos del Nuevo Testamento. Era un perseguidor de cristianos. Era un judío legalista que era totalmente intolerante hacia los que se llamaban ser cristianos. Vemos un Saulo de Tarso que estuvo presente, consintió y se regocijó cuando estaban apedreando a Esteban. Vemos a un Saulo de Tarso que entraba a la casa de los cristianos y los arrastraba por los pelos y los sacaba y se gozaba en hacerlos sufrir y en meterlos en la cárcel. Pero vemos también a un Saulo de Tarso que cuando iba camino a Damasco, dice la palabra, dice que de repente sintió algo que lo tumbó de la bestia en la que él iba y le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y fue ahí donde este Saulo de Tarso, que ahora es Pablo, pudo experimentar el poder de Dios. Pudo experimentar la dinamita del Evangelio. Aleluya. Y es por eso que él se sentía en deuda.
Por eso es que él dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Él se sentía en deuda, porque cuando él pudo encontrar a Jesús, cuando él literalmente chocó con el Cristo resucitado, entonces él pudo entender que no era cuestión de la religión judía, no era cuestión de los ritos, no era cuestión de todo lo que él había aprendido, no era cuestión de todas las cosas que él le habían enseñado dentro de su cultura y religión judía. Esto era cuestión de vivencia. Esto era cuestión de una experiencia personal con Jesucristo, con el Cristo resucitado. Y cuando Pablo pudo entender eso, entonces él sintió el fuego, esa dinamita dentro de él mismo, que era lo que lo impulsaba a predicar el Evangelio. Para dejarle saber a otros que el Evangelio es dinamita. Gloria a Dios. Aleluya. Era el mismo Cristo que era la fuerza impulsora en la vida de Pablo. Por eso es que vemos que en el versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Lo que Pablo sentía por dentro, mis hermanos, no lo dejaba tranquilo. Él se sentía que el tiempo no le daba para predicar el Evangelio. Tengo que ir a Roma, tengo que ir a Grecia, tengo que ir a todos estos lugares. Por eso vemos en la palabra los viajes misioneros de Pablo. Pablo iba aquí, iba allá, y estaba allá con la iglesia primitiva, y estaba aquí en Asia Menor, y iba por allá, y regresaba a Jerusalén, y volvía otra vez para allá, porque él sentía ese impulso dentro de él, como que el tiempo no le daba para dejarle saber al mundo de que Cristo era la respuesta. Y si vemos en nuestros tiempos, mis hermanos, el Evangelio sigue siendo dinamita. El Evangelio sigue siendo poder de Dios. El Evangelio sigue transformando vidas. El Evangelio sigue cambiando y transformando y salvando las vidas. Y aunque ya Pablo no está físicamente para seguir predicando la palabra, pero nos deja el ejemplo de un hombre que estuvo predicando hasta que no pudo más. Estuvo predicando el Evangelio hasta que las fuerzas no le dieron más. Estuvo predicando casi hasta el lecho de su muerte, mis hermanos. Y si lo dejan, resucita otra vez y sigue predicando el Evangelio. Porque lo que él llevaba por dentro, tenía que compartirlo con el mundo. Pablo, una de las cosas que admiro es que él no se avergonzaba del Evangelio. Y miren qué pasó. Donde quiera que iba Pablo, mis hermanos, lo estaban esperando ahí para un azote. Pablo recibió azote. Pablo estuvo preso. Pablo, donde quiera que iba, chocaba con alguien, o sea, en cuanto a las palabras que él tenía que decirles, las cosas que le decía, siempre había alguien que se lo ponía. Ya fuera algún individual o fuera un grupo, alguien se lo ponía. No, es que este Pablo está demasiado. Y eso es precisamente lo que estamos viendo hoy día, mis hermanos. Estamos viviendo en unos tiempos donde cuando nos paramos firmes y decimos, no me avergüenzo del Evangelio y estoy parado en lo que dicen las Escrituras, y cuando usted denuncia el mal y cuando usted toma una postura basada en la palabra, usted no es la persona más popular. Se lo digo por experiencia. Yo no sé en otros lugares, pero aquí donde nosotros vivimos y predicamos, en la ciudad de Key West, Florida, muy bonita ciudad, muy turística, y por fuera se ve muy bien todo, le dicen el paraíso, bienvenidos al paraíso. Pero como ya hemos hablado antes, mis hermanos, si ustedes saben, cuando empezamos a escarbar un poquito más adentro, vemos que esta ciudad no es lo que parece. Vemos una ciudad donde la gente todavía sufre de depresión. Vemos una ciudad donde hay muchas personas viviendo en miseria.
Vemos una ciudad donde hay muchas personas que no tan solo andan deprimidas, pero andan en